Bien, muchísimas gracias al profesor Hernán Darío. El trabajo que voy a mostrar hoy es una parte de mi tesis doctoral. Es solamente uno de los 6 parámetros que trabajé para la tesis y es sobre sólidos suspendidos. Entonces, voy a arrancar acá. Bien, este trabajo entonces es en colaboración con la profesora Mónica y voy a tener aquí el video mío para que lo vean mejor, y con el profesor Gerard, que es mi director de tesis, y la profesora Mónica, que es mi codirectora. Bien, entonces lo que vamos a presentar es un modelo para la dinámica de los sólidos suspendidos totales en una cuenca de montaña mediante la teoría de redes. Bien, pues voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar un poquito del objetivo, de la metodología que se usó para poder modelar este parámetro. Vamos a analizar las medidas de centralidad. Vamos a ver el modelo que se usó, los resultados y algunas conclusiones. Bien, entonces, este trabajo, lo que les voy a presentar aquí es fruto de un trabajo muy extenso que se ha hecho no solamente con el director de tesis, el profesor Gerard Olivar, sino con la que ahora es mi codirectora, la profesora Mónica Mesa. Eh, con ella entonces arrancamos inicialmente haciendo este artículo que se publicó en una revista mexicana que se llama Hidrobiológica. Básicamente usamos teoría de redes para modelar una red de drenaje, en este caso la misma red que les voy a presentar aquí, que es de la Universidad del Quindío, y también junto con el profesor César Acosta logramos hacer que nos publicaran este otro artículo. Este es en la revista River Research and Application, eh, sobre la dinámica precisamente de sólidos suspendidos en una cuenca de montaña. Es decir, el trabajo ya está de cierta manera validado internacionalmente. Esta revista es una revista A1, o sea, ya hemos, digámoslo así, validado el método ante la comunidad. Hemos hecho los ajustes pues pertinentes a lo que se ha hecho con referente a este trabajo. Como les digo, fue un trabajo pues, que lleva varios años eh, tratando pues de pulir los resultados de estas simulaciones, de todo el trabajo que se hizo de la acumulación de datos, que fue un trabajo muy grande, de mucho esfuerzo, ¿sí? Porque es complicado aquí en Colombia hacer ese tipo de cosas debido a que no hay muchos datos, ¿sí? No se presentan, no hay muchos datos para poder hacer estas cosas. Bien, inicialmente pues el problema de la contaminación en las cuencas es un problema complejo, es un problema muy delicado. Aquí en el Quindío, digamos que no es un problema tan agobiante como sí lo he podido evidenciar en otras partes del mundo, eh, pero es un problema que va creciendo. O sea, es un problema que ya se está presentando y es un problema que puede crecer, que puede tornarse en un punto de no retorno, ¿sí? Eh, el aumento de la población a nivel mundial es uno de los aspectos que más afecta, que más estrés le da a las cuencas hídricas. La sobrepoblación y sobre todo la sobrepoblación alrededor de los ríos, pues genera muchos problemas de contaminación, ¿sí?
Eso sumado a problemas, por ejemplo, como la falta de planeación precisamente en esa urbanización, ¿sí? Porque aquí todo el mundo se va ubicando como pueda, o sea, hay un problema social, hay un problema, por un lado, las industrias necesitan agua, ¿sí? Eh, hay muchas industrias que demandan demasiada agua del medio. Por ejemplo, yo no sabía que para hacer un celular se necesitan como 13 litros de agua, no sé para qué, pero necesitan mucha agua, ¿sí? La industria de la confección de telas es una industria que requiere altas cantidades de agua. Para hacer una camisa, para hacer un pantalón, necesitan una cantidad impresionante de agua. Y además las industrias toman el agua limpia y la devuelven muy sucia, ¿sí? Entonces esto genera muchísimos problemas alrededor de las cuencas. La foto que ustedes ven en pantalla no es de un lugar alejado por allá. Esa foto es de la cuenca de la Florida, de la quebrada La Florida. Ese es el lugar donde se desemboca el río Quindío. Llegar allá es muy complicado y esa mancha blanca que ustedes ven aquí, esta mancha blanca, ¿sí? Esa mancha blanca de pronto no hace justicia, eh, ¿sí? Digamos que la foto no es muy, como muy diciente, pero esta mancha tiene el tamaño de una persona. O sea, esta mancha de espuma tiene casi el tamaño de una persona. Lo que pasa es que la manera en como tomé la foto, pues como que no le hace justicia al tamaño del problema, pero es un problema creciente, es un problema que está presente y que está creciendo, ¿sí? Está creciendo y creciendo mucho. Bien, la aparición, obviamente, el hecho de que ocurran estas cosas, entonces empieza a causar enfermedades. Aquí se vienen problemas de gastroenteritis, disentería, hepatitis, fiebre tifoidea. Bien, eso está perfectamente documentado y eso ocurre aquí en el Quindío, ¿sí? Digamos que no es un problema grande, como les digo, pero es un problema que está ahí y que tiene todo el potencial de crecer, ¿sí? Y además, entonces, aparece el problema de los vertimientos sólidos. Este problema aparece más que todo por cuestiones de minería y de las pocas industrias que tiene el río Quindío alrededor. La minería, pues aquí no es que se produzca oro, ni diamantes, ni todo eso, pero sí materiales de construcción. Entonces, este aspecto de la minería es más que todo lo que nosotros llamamos balastro, ¿sí? Piedra, madera, madera no, perdón, arena, ¿sí? Que se obtiene del río, produce que se hallan muchos vertimientos de tipo sólido, ¿sí? Los procesos industriales también son vigentes ahí porque tenemos curtiembres alrededor del río, tenemos plantas procesadoras de carne, tenemos criaderos de pollos y tenemos, además los asentamientos irregulares alrededor del río Quindío. Si usted va, por ejemplo, a la María, en la María no hay alcantarillado. La gente simplemente saca de su casa un tubo directamente del inodoro. Pues me disculpan que lo diga así, pero pues es así. La gente no tiene alcantarillado, es decir, los desechos de esas casas van directamente al río, no van a un alcantarillado, sino que directamente, es decir, el río hace las veces de alcantarillado, por así decirlo. Muy bien. Entonces, los sólidos suspendidos totales, que son el, el parámetro que estamos estudiando acá, son todo tipo de sustancias sin importar su naturaleza, porque, a ver, en un río completamente natural, sin intervención del hombre, también hay sólidos suspendidos. Lo que pasa es que son pocos. Y estos sólidos suspendidos, pues tienen que ver básicamente con los procesos de escorrentía, sobre todo, y con el proceso natural que lleva el río en su cuenca.
Es decir, el río, por la acción del mismo río, por la fuerza del agua que lleva, arranca pedacitos del fondo, del lecho del mismo río y pedacitos del borde de los ríos. Y además, cuando llueven los procesos de escorrentía, también le aportan sólidos suspendidos al cuerpo de agua, pero esto es un proceso natural, ¿sí? Esto es un proceso natural de los ríos. Por eso es que en algunos momentos, en algunos instantes, ustedes van a ver el río así, como se ve aquí en la, en la fotografía. Este es el río Quindío en el sector de la Y. La persona que ustedes ven ahí es uno de los estudiantes y la profe Jacqueline, que también nos colaboró mucho con la toma de datos. Bien, el problema de estos sólidos suspendidos es cuando se empiezan a transportar elementos tóxicos, ¿sí? Es decir, en la parte norte hay unos cultivos, en la parte del nacimiento del río Quindío hay unos cultivos de, de aguacates, bueno, una cantidad de cultivos que están tirando a esos cultivos de aguacate y están por procesos de escorrentía, están bajando unos sólidos con unos químicos que no deberían estar ahí, ¿sí? Además de todo lo que hacen las curtiembres, por ejemplo, ¿sí? A pesar de que ellos tienen unas plantas donde, digámoslo así, limpian un poco el agua que utilizan, es un proceso que sigue siendo muy, muy tóxico. De hecho, cuando fuimos a esta zona, se nos acercó uno de los habitantes y nos dijo, ¿ustedes qué hacen acá? No, 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 yo pensé que el Señor nos estaba echando. Me dijo, no, vengan un domingo por la mañana, un domingo en la madrugada, vengan el domingo a las 2 de la mañana. Y yo le dije, ¿pero por qué? Sí, me dijo, porque a las 2 de la mañana parece que liberan algo y se suelta un olor muy fuerte que no nos deja dormir. Es decir, ellos no vierten esos químicos. No sé qué empresa lo hace, ¿sí? Pero parece que hay una empresa que libera esos químicos a las 2 de la mañana y mm, el olor es tan fuerte que no deja dormir a los habitantes de esta zona. Y estamos hablando que del lugar donde los liberan acá hay por lo menos unos 7 kilómetros. ¿Sí? Bien, esos sólidos suspendidos entonces pueden llevar pesticidas, metales pesados y muchos elementos contaminantes. Es decir, hablando con uno de las personas que, que me asesoró en la Universidad Nacional, me decía que un sólido suspendido puede ser un pescado entero, o sea, un tronco completo, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente esos elementos que son muy grandes y generalmente son muy pesados y se asientan rápido en el fondo del río o flotan y son rápidamente llevados a los bordes. El problema son los pequeñitos, ¿sí? Los pesticidas, los metales pesados son un problema que cada vez, y si se empiezan a implementar problemas, cuestiones de minería, pueden ser muy complejos, pero muy complejos. Este problema, pues digamos que no lo tenemos aún como muy vigente, pero es un problema latente, porque por ejemplo, donde se abran concesiones de oro o cosas como estas, entonces podemos tener cuestiones como mercurio. De hecho, con las curtiembres tenemos problemas es con sales de yodo. Las sales de yodo producen muchos problemas a nivel del riñón y todo este cuento. Bien, además de esto, los sólidos suspendidos pues son un factor importante, es decir, los tienen en cuenta estos sólidos suspendidos a la hora de ver qué tan contaminado está un río. Si tiene muchos sólidos suspendidos, entonces puede que tenga un problema grave de contaminación. Bien, lo que nosotros pretendemos hacer es modelar la dinámica de esos sólidos suspendidos en toda la cuenca del Quindío. ¿Sí? Cuando usted pretende hacer un modelo para, digamos, algún elemento que viaje en un cuerpo de agua, pues generalmente se hace local. Usted tiene un río aquí y generalmente libera una partícula y estudia esta cómo viaja en el río, cómo se ve.
cómo es la dinámica de esta en el río, pero eso es en un sector, en una parte del río. Entonces lo que queremos hacer es tomar la teoría de redes para, digámoslo de cierta manera, hacerlo en toda la red, o por lo menos en casi toda la red. ¿Sí? A ver cómo se comporta, hasta dónde puede llegar un problema de contaminación, cómo podría eso, digámoslo así, de cierta manera, estudiarse esa dinámica y, sobre todo, qué se puede hacer frente a esto. Bien, esto pues, esta diapositiva la pongo, yo tengo que exponer este mismo tema en el Tolima y creo que en otro evento al que vamos a asistir, pero ustedes ya conocen este cuento, es decir, el departamento del Quindío es un departamento que a pesar de su tamaño tan pequeño, pues es un departamento muy rico o sea, el uso del suelo aquí es muy bueno, tenemos unos ambientes para cultivos excelentes, ¿sí? Aquí prácticamente usted, como decía un amigo, siembra un semáforo y le retoña. Son tierras muy buenas, o sea, se hace un extenso uso del suelo, en todo tipo de cultivos, plátano, café, yuca, aguacate, ¿sí? Tenemos zonas de, de bosque nativo, somos muy ricos en agua, ¿sí? Y tenemos una gran variedad de climas, es decir, el Quindío tiene una riqueza de la cual nosotros no nos damos cuenta. Eso fue algo que también me aportó mucho este trabajo, porque me permitió salir de mi oficina e irme a conocer un montón de sitios de aquí del Quindío que yo no conocía, ¿sí? Entonces conocimos la parte alta de la cuenca del Quindío, conocimos otras cuencas, otros lugares y de unos sitios espectaculares que pues desafortunadamente no tenemos como esa sensibilidad de cuidarlos. Hay mucho que cuidar aquí en el Quindío. Por eso es que después de terminar este trabajo, pues queda uno como ardido, ¿no? Como de ver que están haciendo un montón de cosas para dañar que están dañando esa cuenca, ¿sí? Bien, entonces el objetivo principal era modelar precisamente esa dinámica de los sólidos suspendidos en toda la red hidrológica, o por lo menos en casi toda la red hidrológica de la red del Quindío, haciendo uso de teoría de redes. Para eso entonces se construyó la red de drenaje del río Quindío, con base en la teoría planteada por este autor, Wu, ¿sí? Zheng Wu, y otros autores. Estos, ya les voy a mostrar este trabajo. Se implementó en un trabajo con la profesora Valentina, que también fue parte, Valentina Zuluaga, que fue parte crucial aquí en esta investigación. Con ella fue con la que construimos esta red hidrográfica. Con base entonces en esa red, se calcularon las diferentes medidas de centralidad y posteriormente pues se pasó a modelar esa dinámica de estos parámetros usando ecuaciones diferenciales parciales. Bien, la teoría entonces de este señor Wu nos presenta unos nodos naturales, es decir, los nodos en donde los ríos tienen puntos naturales, es decir, los nacimientos, el propio río, los ríos donde se bifurcan los ríos o donde hay conexión con otros ríos, esos son nodos naturales, ¿sí? Es decir, donde se encuentran dos ríos o donde se divide un río en dos, esos son nodos naturales. Y los nodos artificiales son los nodos que nosotros encontramos o que nosotros podemos construir dependiendo de si hay fábricas o si hay sitios especiales en donde se toman muestras o donde hay lecturas de ese río. Entonces, esta teoría de Wu, de este señor Wu, nos permite encontrar 4 tipos de nodos para esas redes. Uno es lo que se llama la conexión serial, que es una conexión en donde un nodo va conectado a otro y este a otro en forma secuencial, en forma serial. Nos sirve muchísimo, por ejemplo, cuando hay un punto de conexión, un punto de la red
que se conecta inmediatamente con otro. Es la flecha, va a indicar la dirección del río, es decir, el río va en esta dirección y básicamente está uniendo dos puntos del río donde pueden haber dos mediciones diferentes. Luego, a su vez, esta se conecta con otra parte del río. Están las conexiones en paralelo, que es donde están este tipo de conexiones, donde el río se divide o donde el río se encuentra con otro río. Y las conexiones mixtas, que es parte serial, parte en paralelo, que es cuando un río se divide en dos. Por ejemplo, los deltas hacen esto, ¿sí? El delta del río Nilo es un solo río y se divide en varios más pequeñitos. O todo lo contrario, la confluencia, que es cuando dos ríos se encuentran y forman un solo río. Nosotros en esta investigación, y como esta es una cuenca de montaña, vamos a encontrar este tipo de conexión y este tipo de conexión, ¿sí? Con esta propuesta del profesor Wu, entonces fue la que se construyó la red de drenaje de aquí de las cuencas del Quindío. Este es el trabajo del profesor Wu. Básicamente nos basamos en este artículo para construir esa red, donde él hace algo muy similar con la red hidrográfica del río Heine en China. Pues obviamente esto es un nodo de más o menos unos 3.000, perdón, una red de más o menos unos 3.000 nodos, donde la parte de los puntos rojos son nodos naturales y los puntos verdes son nodos de ingeniería. Países como China, Bangladesh y la India son países que se abrieron a una industrialización desmedida y tienen un serio problema de contaminación. Pero serio es a nivel, mejor dicho, grandísimo. Bangladesh tiene el río más sucio del mundo. Le llaman el río de plástico, porque usted no ve el agua, ve puras botellas plásticas, ¿sí? Entonces ellos, esa industrialización desmedida, acelerada, provocó que ocurrieran escenarios como este, en donde hay una fábrica detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, y tienen un serio, pero serio problema de contaminación. Entonces, con base en esa teoría, se construyó esta red. Esta red es la red del río Quindío, que más o menos, haciendo un cálculo ligero, puede representar entre el 85 y el 90% de los ríos del Quindío. Lo que ustedes ven en verde, aquí esta partecita, es la cuenca del río Quindío. Aquí tenemos la cuenca del río Roble, con el río Espejo, la cuenca del río de la quebrada Buenavista, la cuenca del río Lejos y la cuenca del río Rojo. ¿Sí? Estos son 409 nodos y 408 aristas. Este fue la parte del trabajo que más nos demoró debido a la complejidad que hay en poder obtener estos datos. Fue muy difícil, a pesar de que ustedes la ven ahí pequeñita en comparación con esta, pero fue muy difícil construirla porque básicamente las fuentes de esto fue la CRQ, ¿sí? Con los informes de ellos y el Instituto Agustín Codaxi, además de Google, ¿no? Con Google Earth también logramos construir esto. De hecho, las visitas a esos ríos permitieron hacer correcciones en tiempos posteriores. Hay configuraciones de ríos que cambian de acuerdo a la fuente que usted vea, ¿sí? Por ejemplo, en la CRQ encontrábamos un río, ¿sí? Y encontrábamos dos ríos que llegaban a este río principal, ¿sí? Pero cuando veíamos los mapas del Agustín Codaxi era diferente, era un río al que le caía uno aquí y el segundo río no caía en este, sino en el aquí. Es decir, tenían configuraciones diferentes, ¿sí? Luego íbamos a cotejar en el Google Earth y la situación era completamente distinta o no desembocaban en el punto que decía. Es decir, fue muy complicado hacer esta red debido precisamente a la poca
información que hay, ¿sí? Por ejemplo, esta gente, la gente que trabajó en este tipo de artículos, ellos toman información de unas bases de datos que tiene China para poder hacer estos mapas y estas redes, y los parámetros ellos los tienen a la mano en una base de datos grandísima. De hecho, yo intenté entrar, pero parece que hay que entrar desde un lugar especial allá en China para poder tener acceso a eso. O sea, no son datos libres, ellos sí pueden tener acceso, pero pues nosotros, cualquier paisano de afuera no puede. Bien, entonces esto fue, digamos, ¿cómo decirlo? El problema más grande que tuvimos, ¿sí? Aquí con la profesora Valentina, con mis estudiantes de pregrado, con la ayuda de la profesora Mónica, logramos construir esto. Hubo muchas cosas que hubo que cambiar en el camino. Como les digo, en algunas ocasiones teníamos configuraciones como esta y luego resultó que eran diferentes, entonces había que entrar, borrar el nodo, volver a ponerlo, ¿sí? Fue muy complicado. Aquí los nodos que ustedes ven en color verde son los que se llaman nodos naturales tipo nacimiento, es decir, todos estos noditos que ven ustedes de color verde son nacimientos. Los que ven rojos son nodos artificiales, que casi siempre son nodos donde se toman muestras. Y finalmente, los nodos de color violeta son nodos de intersecciones, ¿sí? Donde se encuentran dos ríos, eh, que también son nodos naturales. Bien, con esta red entonces ya depurada, que nos tardó cerca de un año en depurar esta red, en construirla y depurarla, pues logramos hacer el trabajo siguiente. Entonces a esa red se le hizo un análisis de centralidades. Ese análisis de centralidades, porque la idea era, bueno, tenemos un montón de redes ahí, pero no sabemos qué hacer con ellas, o sea, dónde hacemos la simulación o cómo la hacemos. Entonces, cuando hicimos el análisis de las redes, pues logramos entender un poco mejor dónde podría hacerse ese estudio. Entonces, lo que ven ustedes aquí son 4 de esas redes, de esta misma red, pero en 4 escenarios diferentes, ¿sí? Bien, el primer escenario que ustedes ven aquí en esta parte, se le aplicó un análisis de centralidad que se llama PageRank Centrality. Este PageRank Centrality es el algoritmo que usa Google para rankear las páginas web, ¿sí? Las páginas web se rankean. De hecho, el creador de Google, Sergey Larry Page, fue el creador, esa fue su tesis doctoral, ¿sí? Fue el que creó el algoritmo y es el algoritmo que usa Google para poder rankear las páginas web. Es decir, en las páginas web se rankean las páginas de acuerdo a los temas relevantes. Aquí se está estudiando la forma de la conexión. Entonces, este PageRank, al aplicarlo a la red, nos está diciendo, mire, estos nodos que están por aquí en esta zona así de amarillo, que son el río La Vieja, son los nodos más importantes de acuerdo a la conexión, porque todo el flujo de agua fluye en este sentido. Todos los ríos van a dar allá. Todos los ríos del Quindío van a dar a ese río, ¿sí? Incluyendo los de la parte sur, los de Pijao y Génova. Entonces, ese río es el que está recibiendo todo. Eso lo pudimos corroborar en la parte B con el grado de entrada. Pues claro, el grado de entrada nos dice dónde están los nodos que mayor entradas tienen. Y en ese caso, él nos señala la parte central de los ríos, ¿sí? Él nos está señalando los ríos principales. Aquí, por ejemplo, nos está señalando el río San Juan y el río Rojo, ¿sí? Las otras dos, las que están en la parte inferior, son lo que se llaman el Betweenness Centrality, el Betweenness y el Clubness Centrality. Esta Betweenness Centrality nos dice cómo se comunica un nodo, es decir, evalúa si un nodo permite la conexión entre otros dos nodos, ¿sí? Por ejemplo, si esta fuera una red social, esta sería una persona 1, esta sería una persona 2 y esta sería una persona 3.
Y esta persona, como conoce a la persona 3 y a la persona 2, pues sería el vínculo entre la persona 3 y la persona 2. Entonces, lo que me está haciendo esta medida es decir, mire, este nodo es muy bueno porque este nodo permite la conexión entre estos otros dos. ¿Sí? ¿Y qué nos arrojó? Lo mismo que arriba. Nos está diciendo, mire, estos nodos que están aquí son los nodos del río La Vieja. Estos nodos que están acá son los nodos del río Quindío. Estos que están aquí son los nodos del río San Juan y del río Rojo. Son nodos que presentan una gran importancia debido a la forma en cómo comunican la información, cómo comunican el flujo. ¿Sí? Eso mismo pasó aquí en el Clubness, que me muestra lo que se llama el grado de cercanía, que me dice cuántos caminos cortos puede pasar por ahí. Entonces, digamos que a nivel de grafos, vuelve a señalarnos el río La Vieja como parte importante y vuelve a señalarnos el río Quindío como parte clave de ese proceso. Entonces, estas medidas lo que hicieron fue lograr, digámoslo así, identificar dónde teníamos que hacer las simulaciones o dónde concentrarnos en esa simulación. Entonces, aquí además de todo esto, nos está diciendo, la medida nos está diciendo dónde eventualmente puede estar el problema. ¿Sí? Nos está diciendo, mire, esto es peligroso porque estos ríos son los que mejor se conectan, son los que mejor pasan información. Y como son los mejores que se conectan y mejor pasa la información, son nodos muy sensibles en la red. ¿Sí? Cualquier cosa que pase en ellos se va a ver reflejado río abajo. ¿Sí? Entonces ya el análisis de red, una de las cosas que nos dio la teoría de redes aquí, fue indicarnos dónde podía haber problemas. Es decir, eventualmente nos permite identificar qué partes de la cuenca son susceptibles de medir, de estudiar, de ponerle un ojo encima, porque eventualmente algo puede pasar y de verdad, algo pasó. Por ejemplo, hace algunos años yo no sabía que Boquía no vierte sus desechos en el río, sino que lo hace como en un pozo. Y un día, parece que llovió muy fuerte, ese pozo se rebosó y contaminó el río por unos días. O sea, cualquier cosa puede pasar. Se cae un contenedor de algún químico en el río y entonces podemos analizar puntos sensibles de esa red donde haya caído eso. ¿Sí? Es decir, el análisis de redes nos está mostrando qué zonas de esa red están con peligro, están, están en una zona, están en un lugar donde puede ser muy sensibles a cualquier cosa, a cualquier desastre. ¿Sí? Bien, entonces para ese modelo de SST consulté varios autores, digamos que una de las personas que es autoridad a nivel mundial es este señor Chapra, Stephen Chapra, y él sugiere modelos de ecuación dispersión-advección, eh, digamos que por el tamaño tan pequeño de los ríos, aquí no tenemos ríos muy grandes, ¿sí? Por las velocidades relativamente altas debido a que es una cuenca de montaña. Entonces, en este caso, digamos, lo que gobierna es la advección. Y esa advección, pues, es un poco más que la misma dispersión. Eso también lo encontramos en autores como Benedini, que también sugieren ecuaciones de advección-reacción. ¿Por qué? Porque el río es muy pequeño, ¿sí? Además, tiene velocidades relativamente altas. No son ríos muy lentos, solo en la última parte del río
son lentos y eso permite, por ejemplo, que asumamos velocidades constantes. Eh, con esta información, con esto que nos dicen estos autores, entonces presentamos esta ecuación, que es la ecuación de advección-reacción, donde este U es básicamente la concentración de los sólidos suspendidos, W es la velocidad. Este también fue un dato que fue muy difícil de conseguir porque había que conseguirle la velocidad a todos los ríos, ¿sí? Y era muy complicado. Entonces, la CRQ tiene unos informes donde muestran la velocidad de algunos de ríos, no de todos, de algunos. Y además lo hace por tramos. Bueno, eso nos sirvió porque cuando construimos la red, pues logramos meter ahí dentro de la red ese valor de la velocidad. En otros casos, ¿qué nos tocó hacer? Ir a medir la velocidad. ¿Sí? También entonces estaba el coeficiente de reacción de los SST, que tuvimos que estimarlo de acuerdo a unas características que tenía el río, X, que es la variable espacial, ¿sí? Esta L es la longitud del río, o sea, la longitud del tramo, y este U sub 0 es la condición inicial que se presenta de sólidos suspendidos en un tiempo cero, y esta función es una condición inicial para el nodo de inicio, el nodo de arranque. Nosotros tomamos la información de un nodo y de acuerdo a la ecuación, pues le pasamos esa información al siguiente nodo. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Digamos que hacemos este proceso en toda la red, todo el tiempo. Es decir, analizamos cuántos sólidos suspendidos hay en este nodo y con esa información la ecuación nos dice cuánto debemos pasarle al nodo que sigue. ¿Sí? Bien, entonces, de acuerdo a las medidas que vimos anteriormente, de acuerdo a esas medidas de PageRAN, de Betweenness Centrality, de Clubness Centrality, determinamos que la mejor ruta era esta, que esta parte de aquí es lo que ustedes conocen como el río Quindío. En esta zona que está aquí está la ciudad de Armenia y esta parte es el río La Vieja, ¿sí? Bien, con esa información entonces arrancamos a hacer las simulaciones y esa parte, ese tramo que ustedes ven acá, es un tramo de aproximadamente unas 60 horas. Esto es bien arriba, bien arriba en el nacimiento del río Quindío, y esto es el último nodo, que es cuando el río La Vieja sale del Quindío y entra al norte del Valle y a Risaralda. Entonces, ese tramo dura más o menos 60 horas. En algunos es más rápido, en algunos es más lento, pero en promedio son unas 60 horas. Entonces, aquí encontramos varios picos, ¿sí? Estos picos entonces obedecen a donde hay los lugares del río donde más se presenta sólidos suspendidos. Digamos que este nivel que ustedes ven acá, de 10 a la 2, ¿sí? miligramos por litro, es el nivel normal. De hecho, puede llegar a 250, 300 y se considera que está relativamente limpio. Estos picos que ustedes ven acá, este pico en realidad ocurre cerca a Boquía, este después del sector de la María y un poquito más abajo, y este es en la desembocadura del río Espejo y el río más arriba en el río Roble. Esos son como los puntos que encontramos fuertes de contaminación. Cabe resaltar una cosa, la solución de este sistema, usamos la solución analítica debido a que, pues, como esto se tiene que hacer en toda la red, ¿sí? Y son 409 aristas, pues hacerlo con métodos numéricos es un poco lento.
Entonces, afortunadamente, la solución de esta ecuación no es muy compleja, es un exponencial negativo y nos permite conocer rápidamente cómo se comporta esto. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que hay sectores del río que están muy bien, ¿sí? Por ejemplo, la parte, obviamente, el nacimiento del río Quindío tiene unos niveles excelentes y después de esto vuelven a aparecer lugares que están muy bien en ese sentido. Y yo me preguntaba, pero bueno, ¿por qué pasa? O sea, eso está bien y resulta que sí, o sea, es decir, lo que nos dice la ecuación es que tiene este comportamiento, ¿sí? Es decir, en una zona del río, cuando un río se contamina, ¿sí? En un sitio acá, esa contaminación a medida que va avanzando, la misma dinámica del río va haciendo que el río se vaya depurando, es decir, el mismo río se limpia, ¿sí? Si no existieran esos puntos, esto estaría normal, ¿sí? Digamos que estarían súper bien. Si no existieran estos picos, ¿sí? Que son lugares donde se hacen muchos vertimientos, entonces el agua simplemente iría a su nivel normal de sólido suspendido. El problema es que puede que el río trate de limpiarse, pero por aquí viene otro a echarle más contaminante, entonces el nivel vuelve y se dispara. Eso es lo que ocurre. Entonces encontramos que hay lugares del río que están muy bien, ¿sí? Pero el río trata de limpiarse a sí mismo, o sea, el mismo río trata de volver a su condición normal por la misma dinámica del agua, ¿sí? A medida que el agua va avanzando, va haciendo que estos procesos químicos, ¿sí? De que digamos, este es el perfil del río, esta es la parte superior del río, ¿sí? Y esta es la parte inferior, entonces hay algunos sólidos que simplemente caen, por su peso caen al fondo del río, y hay otros en donde el agua, la reacción del agua produce que se dividan en varias cosas. Unos se vuelven gases y simplemente salen a la superficie del río y se van y otros simplemente se unen a otros, se vuelven más pesados y vuelven a caer. Es decir, ese proceso es continuo, continuo. ¿Sí? Cosa que no hacen, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos están aquí arriba y se quedan ahí. ¿Sí? Tardan muchísimo tiempo en degradarse y siempre van a correr de ahí para adelante. Es decir, el factor de degradación de ellos es muy, muy, muy lento. ¿Sí? En cambio, con estos factores sí tenemos este tipo de reacciones. Sí, hay un pico grandísimo, pero la misma dinámica del río hace que estos vuelvan más adelante a su nivel normal. ¿Sí? Eh, eso, pues lo que muestra es que los ríos tratan, ¿sí? La misma naturaleza trata de limpiarlos, pero nosotros no colaboramos mucho. Bien, ¿qué zonas de la red encontramos problemas? Entonces, esto tiene que ver más con estas mismas conclusiones. En esa figura que les muestro, estos círculos, los círculos 1, 2 y 3, son las partes de la cuenca del río donde se presentan niveles altos de SST, es decir, por aquí, cerca a Boquía, la desembocadura de las quebradas El Pescador y La Florida, este que es la desembocadura del río Verde y la zona en donde se encuentran el río Quindío, cerca el río Verde, el río Santo Domingo y el río Barragán. Esa zona tiene problemas, sin embargo, este punto 7, que es el que vemos aquí, círculo 7, tiene que ver con este río. Esta zona de la cuenca, esto fue algo que nos permitió ver la red. O sea, por eso digamos que la herramienta en este sentido es muy buena. Resulta que sí, ellos tienen un problema pequeñito aquí porque no sé si ustedes han dado cuenta, cuando uno entra o va para Génova, hay un lugar donde hay minería de materiales de construcción. Entonces ahí parece que hay problemas de contaminación. ¿Sí? Hay un problema en donde están vertiendo, pero ese rápidamente, eh, digamos que no, esa contaminación se queda ahí, no aporta mucho al problema, porque esta parte de acá
es un agua muy limpia. O sea, la cuenca del río Lejos, perdón, del río Lejos no, del río San Juan y del río Rojo, son cuencas relativamente limpias. Relativamente no, son cuencas muy limpias, muy, muy limpias, teniendo en cuenta de que los tres pueblitos que están aquí, Génova, Pijao y Buenavista, a duras penas alcanzan los 21.000 habitantes, sí, 21.000 habitantes creo que es. ¿Sí? Sin embargo, aquí, en este círculo 2 tenemos en Armenia, cerca de 320.000 personas. O sea, el cambio es grandísimo. Aquí dije 32.000, vean, 320.000 personas. Es decir, aquí hay un punto fuerte de contaminación, ¿sí? Pero cuando se inyecta esta agua limpia, ¿sí? Salvo por este pedacito de acá, los niveles bajan y eso se ve aquí, ¿sí? Se ve en el río La Vieja. También se puede ver acá, en esta parte, en lo del círculo 8, que lo llamo así, círculo 8, que es este de aquí, que es donde se encuentran los dos, donde podemos encontrar precisamente que a pesar de que le llegan esto, se inyecta agua limpia al sistema que reduce los niveles de contaminación. Entonces, lo que nos está mostrando la red es que esta cuenca hay que cuidarla harto, ¿sí? Mucho, porque esta cuenca está inyectando agua limpia a este río que tenemos acá. Esta cuenca no está en la simulación que hicimos aquí, ¿sí? Pero provoca que estos niveles bajen. Es la que provoca este llano que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, cuidar estas cuencas de estos lugares, ¿sí? Va a tener un efecto significativo en esta cuenca, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos inyectando agua limpia al sistema y al inyectar agua limpia descienden los niveles de concentración, porque en esencia es un problema de concentración. Cuando usted tiene un vaso con agua, ¿sí? Y a ese vaso de agua le echa una cucharada de sal, pues el agua se va a volver muy salada, pero si usted llega y le agrega agua limpia, pues en la medida que le eche más agua limpia, ese nivel de concentración va a bajar, va a haber menos concentración de agua por litro. En este caso va a haber menos sólidos suspendidos por litro de agua. Y eso va a provocar que la cuenca sea más limpia. Eso pasa, por ejemplo, también aquí en el río Roble. Estas zonas que tenemos acá, estos pedacitos aquí del 5 y del 4, pues son zonas en donde hay mucho turismo. Por aquí, por esta zona, es donde queda el Parque del Café, Panaca, todas estas islas, iba a decir yo, todas estas fincas cafeteras de turismo, y esto le inyecta a medida que en temporada, por ejemplo, turística, pues se está inyectando una gran cantidad de personas aquí. O sea, muchas personas están viniendo y eso genera estrés en la cuenca. Estrés en la cuenca quiere decir pues, que se vierten más desechos al agua, ¿sí? Y eso provoca este problema que tenemos acá con el círculo 3. Básicamente eso que les conté es este pedacito que les pongo acá. Y pues eso fue, este es digamos, como el panorama que nosotros tenemos aquí de la contaminación con SST en el Quindío. No es un problema grave por ahora, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, acá, esto que tenemos acá es el río Espejo. No sé si usted esta zona que queda aquí es por donde queda Hojas Anchas y todo este cuento. Eh, ahí, no, Hojas Anchas no, se me escapa el nombre de este pedacito, pero ahí se puede ver que hay un círculo amarillo, un nodo amarillo y se va volviendo cada vez más. Aquí se puede ver el efecto de la ecuación, porque pasa de un nivel muy alto, ¿sí? De contaminación a niveles más bajitos,
que es el proceso natural del río. O sea, el río naturalmente va haciendo esto, ¿sí? Bien. ¿Qué resultados, además de lo que encontramos, pues hemos podido ver o cómo le hemos podido aportar al programa de licenciatura? Bien, pues para empezar el trabajo de grado de la profesora Valentina, trabajo de maestría, que de ese trabajo pues derivó otro artículo, un tercer artículo que pudimos publicar hace como año y medio, 2 años. Además de, pues, digamos, de que todo lo que hemos aprendido, es que aquí no solamente se ha aprendido redes, sino que se ha aprendido un montón de cosas, ¿sí? Y en este momento, pues, alguna vez le escuché al profe Hernán Darío que cuando uno tiene un martillo le ve cara de puntilla a todo. Entonces yo ya le quiero aplicar redes a todo, ¿sí? Y esa metodología que hemos aprendido la hemos, pues, puesto en, digamos, como en uso. De hecho, por ejemplo, con la profesora Mónica, ahora estamos haciendo un proyecto para otro artículo que estamos pensando por allá, algo que estamos haciendo de las abejas, algo que estamos haciendo con la von Humboldt, ¿sí? Y además de eso, pues también hemos hecho trabajos a nivel de pregrado, que es el de Leslie y Marcela, y el trabajo de Alejandro Chaucanes, ¿sí? Trabajos futuros, pues trabajos futuros hay muchos, ¿sí? Uno de los que me han propuesto es no utilizar ecuaciones diferenciales parciales, sino usar métodos estocásticos, es decir, en lugar de usar esa ecuación diferencial parcial, usar métodos estocásticos, ¿sí? Un estudiante de la Unimagdalena, alguna vez que estuvimos en un evento en Barranquilla, me mencionó que se podía usar un sensor como mecanismo de toma inmediata del parámetro. Es decir, yo puedo instalar un aparato en el río que me mande en tiempo real el valor del parámetro, ¿sí? Y con eso hacer la simulación en tiempo real. Eso sería pues algo muy, muy chévere de hacer, pero se necesitaría pues alguien experto en ese tipo de sensores y en ese tipo de cosas. La idea también más adelante es modelar otros parámetros de calidad del agua, hacer otros parámetros, hay cerca de 60 y pedazo de parámetros, y igualmente implementar redes hídricas pues un poco más grandes, por ejemplo la del río Magdalena u otros ríos. Esto inclusive ha tenido impacto internacional. Hace poco me puse a buscar pues más información sobre esto, porque ya estoy haciendo las correcciones de los jurados de la tesis, y me encuentro con que en España alguien ya nos citó, es decir, alguien tomó parte de estos artículos y los está usando allá en el río Guadalquivir en España. Es decir, para mí es digámoslo así, una forma de exaltar la universidad en ese sentido, porque todo este trabajo que hemos hecho acá y que se vea reflejado, todo este cuento de la universidad por allá en otras partes y que lo usen en otra parte, pues es muy chévere para el programa. O sea, yo me siento muy orgulloso en ese sentido. Bien, pues aquí la bibliografía, una parte de la bibliografía que usamos para, para este trabajo. Aquí están los dos. El primero es el trabajo del señor Wu y colaboradores, Modeling Analysis for River Network, basado en redes complejas, ¿sí? Y el trabajo que hicimos con la profesora Valentina y con el profesor César, eh, que es básicamente modelos para parámetros de calidad del agua en una red hidrológica. No es más, esto era todo lo que tenía para contarles. Como les digo, esto es solamente una partecita de mi tesis, es uno de los parámetros, en este caso es sólidos suspendidos, y con base en esto fue que hice esta presentación. No sé si tengan algún tipo de pregunta o tengan algún tipo de sugerencia que hacerme, recibo de todo tipo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profe Mario. Está votado, pues. No, primero que todo le quiero agradecer por acompañarnos hoy en el seminario. He recibido por ahí algunos mensajes de profesores que están conectados en los salones. Entonces, utilizando estos televisores y estas herramientas que teníamos en época de pandemia para la alternancia. Entonces, están con sus grupos en el salón y pues solo está conectado el dispositivo. Entonces, también quisiera, si de pronto en los salones se genera alguna pregunta, que el profesor nos ayude transmitiéndola o algún comentario. Le reitero, profe, las felicitaciones. No solo es un logro personal suyo, como usted ya lo decía hace un ratico, es un logro del programa, es un logro de la universidad. No solo su calificación, ahorita que está próximo a terminar el doctorado, cosa que nos beneficia a todos, sino que beneficia al programa, a los estudiantes en los trabajos que se van a desarrollar de ahora en adelante, y de hecho que ya se vienen desarrollando. Para los estudiantes que están más chiquitos o para los más grandes, me refiero al semestre que están cursando, eh, pues de pronto no hemos tenido la oportunidad muchas veces de hablar de cómo funciona estas líneas de investigación que se tienen en el programa o estas grandes áreas. Entonces yo sí quisiera destacar antes de que pasemos a las preguntas o para que las vayan pensando, es que nosotros nos movemos básicamente en tres áreas con ganas de cuatro. Ustedes han visto ya dos seminarios este semestre que tienen que ver con el área de educación matemática, el tema de resolución de problemas o de las dificultades que puedan tener los estudiantes en el aula y nosotros como profesores podemos abordar ese tipo de problemáticas. Y hoy tenemos una charla que es bastante diferente. Se mueve ya en el área de las matemáticas aplicadas. En el área de las matemáticas puras, pues no tenemos mucho, no es el fuerte en el programa, de hecho no es el fuerte en la universidad porque somos una licenciatura. Y una cuarta área en la que nos movemos suele ser la estadística. Entonces, siempre tratamos como de variar un poco las charlas que se dan en el transcurso del año, tratando de abarcar estas tres o cuatro grandes áreas. En ellas se mueven los trabajos de grado, o sea que los mismos estudiantes están invitados también a participar con sus trabajos de grado. Les sirve como una especie de simulacro de sustentación. Entonces, para que estemos atentos, este es un espacio de todos. De hecho, desde hace más de un año lo hemos venido haciendo en este horario de 6 de la tarde, sacrificando entre comillas una de las clases porque no se pierde el tiempo, simplemente se habla matemáticas desde otra orilla, eh, con el ánimo pues de que los estudiantes del programa puedan asistir, ojalá en su totalidad, porque pues sabemos que en el día algunos están trabajando, entonces esa ha sido una de las cosas que hemos considerado al poner el seminario en este horario. Y en ese sentido la colaboración de los profesores siempre ha sido fundamental porque ellos pues, como algunos hicieron hoy, se conectan desde los salones o le permiten pues a los estudiantes usar sus dispositivos o bueno, alguna estrategia se diseña al respecto. Entonces, es motivarlos a seguir participando del seminario. Tratamos de hacer una charla cada mes. Esta sería la última del semestre. Ya la próxima está programada para agosto. Entonces, tenemos tiempo como de ir pensando. El profe abrió un espacio de preguntas, de comentarios, de sugerencias. Entonces, yo sí quisiera, si de pronto alguien quiere comentar algo, voy a abrir acá la lista de participantes para que pueden levantar la manito, pueden encender el micrófono y participar. Eh, También me gustaría que de pronto la profesora Valentina, que es compañera de trabajo del profe Jorge en este espacio, nuestra coordinadora de trabajos de grado, o también la profesora Mónica, que por ahí la vi hace un rato, que es nuestra coordinadora de extensión, pues también nos contaran cómo ha sido esa experiencia, complementando un poquitico lo que nos ha comentado ya Mario. Dejo los micrófonos abiertos para ustedes, profes y estudiantes. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe Mario, están como tímidos hoy. Les da como pena. Sí, no sé si tienen alguna duda respecto, por ejemplo, a cómo se construyó la red, cómo la metodología interna, no sé si por ahí alguien
Dice que no, parece que no se le escucha a alguien, a Juan. Valentina dice que aún están en silencio, que no está habilitado el micrófono, según parece, para nadie más. Profe Hernán Darío, es que según parece está bloqueado ellos parece que quieren hablar, pero está bloqueado y lo que estoy viendo aquí es que efectivamente está bloqueado el sonido para todos. Profe, no sé, entonces Sí, por el chat si yo lo he quieren, escuchado. Pueden ir no sé. escribiendo las preguntas por el chat, pero mientras tanto yo voy buscando cómo logro desbloquear entonces los micrófonos porque no sé qué fue lo que pasó. Profe, ¿se puede fijar si están escribiendo por el chat? Sí, dice, la red está georreferenciada y en qué sistema de coordenadas se trabajó. Bien, vamos a poner aquí otra vez la red. Bien, como tal, nosotros no tenemos la red georreferenciada, es decir, cada punto de la red, ¿sí? Cada puntico de la red no está georreferenciado. Cada punto de la red lo que hace es conectar un sitio del río con otro sitio. Entonces, lo que nos importa es la manera en cómo están conectados ambos puntos, ¿sí? No propiamente si está georreferenciado, digámoslo, espacialmente, sino la manera en cómo está conectado. Es muy parecido a como tú ves un mapa de un metro, ¿sí? Eh, a ver, te lo voy a poner aquí. Vamos a sacar el tablero virtual. Entonces, digamos, en un metro, tú ves las cosas así, ¿no? Estación uno, estación 2, estación 3, estación 4 y por aquí viene la otra línea del metro que es así, ¿sí? Entonces tú ves el gráfico del metro y pues no sabes que esto es, no sé, supongamos que haya metro aquí en Armenia, esto sería, no sé, póngale la Diela, ¿sí? Luego, no sé, este punto sería eh, Colegio Nacional, este sería Rompoy más arriba, y así sucesivamente. Es decir, lo que necesitamos saber es cómo están conectados, no propiamente la coordenada como tal. Lo que hacemos nosotros con los ríos es que, dado que nosotros nos conectamos, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Lo que sí guardamos es aquí en esta arista o cada una de las aristas tiene unas propiedades. Esas propiedades son, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? La velocidad del río o mmm, otro parámetro que es la distancia, L, la distancia. Es decir, lo que guardamos en esta arista es qué tan rápido va el río por aquí y cuántos kilómetros recorre. ¿Sí? Eso es lo que nosotros guardamos. Con esa información obtenemos los tiempos de viaje
y podemos calcular cómo es el paso del contaminante de un punto a otro. No sé si te quedó, o sea, coordenadas como tal no hay. Bueno, ¿quién más en el chat? Si de pronto el profe quiere continuar con la pregunta o alguien más tiene otra. De hecho, el mismo profesor Darío Fernando me dice que desde el programa de Ingeniería Topográfica y Geomática, perdón, pongo la orden, hombre, Yo creo muchas que el gracias, profesor Darío profe. Fernando ya puede hablar. Por favor, ensaya. Creo que encontré la forma. Dale, profe. Darío Fernando ensaya a ver si puede hablar. No, Buenas dice noches, que profe, todavía no ¿cómo están? puede. Ah, sí, ya, Ah, ahora ya sí. lo escucho. Bueno, profe, no, muy interesante el tema. Me gustó mucho la metodología que utilizaron y pues más que todo ponerme a la orden del programa de Ingeniería Topográfica y Geomática y también como egresado del mismo programa de matemáticas para futuros trabajos, profe. Si de pronto nos llega a necesitar o algo, ahí estamos a la orden. Seguramente que sí, seguramente que sí. Muchísimas gracias, compañero, porque de verdad que una digamos, una de los problemas grandes que tuvimos fue encontrar información, ¿sí? Eh, encontrar información fue muy complicado. Y como te digo, hubo cosas muy difíciles que, que la verdad tuvimos que algunas veces hacer como maniobras raras para poder encontrar. Por ejemplo, yo a veces enviaba a los estudiantes a que fueran a ver cómo era la cuestión del río y todo eso, y algunas veces llegaban a cierto punto y sencillamente no los dejaban pasar, es decir, no los dejaban entrar, ¿sí? Eso fue algo muy difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros encontrábamos que la CRQ tenía esto, tenía una configuración de este tipo, ¿sí? Con otro río que llegaba de aquí, y luego cuando mirábamos el Agustín Codaxi, resulta que no, resulta que era una configuración diferente, era una configuración en donde aquí llegaba el río, aquí había un nodo en la mitad y aquí era, o sea, había que corregir esto, de pasar de aquí a aquí. Esas correcciones tomaron muchísimo tiempo, eh, hubo que hacer correcciones en la marcha, hubo que ir, volver a mirar, ¿sí? Había, por ejemplo, como yo guardo la velocidad del río, como les dije ahorita, guardo la velocidad del río, de este río, de este río, de este río, pues a veces no nos dejaban pasar a este río. Entonces, como este río era tan cerquita a este, pues ¿qué tocaba hacer? No, pues, pongámosle la misma velocidad porque es que no nos deja, ¿sí? O nos tocaba ir a mirar unos PDFs grandísimos que da la universidad, perdón, la CRQ, y buscar unos gráficos de velocidad donde se ven, digamos, de este tipo, se ve la velocidad de los ríos así, y nos tocaba por tramos, o sea, nos tocaba ir y mirar pedacito por pedacito, a ver dónde, en qué tramo era, para poder ver y poder mirar aquí, como haciendo una especie de extrapolación de la información para poder llenar esos vacíos, porque era muy complicado. Inclusive en algunas ocasiones era peligroso. Y los estudiantes me decían, no, profe, mire, yo fui a ese río y el señor Bravo no me dejó entrar, o sea, no nos dejaba entrar y dijo que si entrábamos o sea, era inclusive hasta peligroso, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por la propuesta, porque si de una cosa estamos faltos aquí es de lugares que acopien información para poder hacer trabajos de este tipo. Bueno, profe, No sé muchísimas si tenga. gracias. La profe Valentina quería decir algo. Yo ya le activé el micrófono. ¿Sí o no? Valentina. Bueno, como que no nos está escuchando. Si alguien más quiere hablar, puede pedir la palabra, levantar la manito, que yo ya sé cómo activar el micrófono. Algunos ya están activos, pero me toca hacerlo uno por uno.
Juan Arana, creo que ya tienes el micrófono listo para hablar, ¿por qué no ensayas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería Bien, Juan. preguntarle cuánto tiempo demoraron realizando todas esas misiones de todos esos ríos. Bien, la construcción de la red se tardó más o menos un año, más o menos alrededor de unos entre 9 meses y un año, con la construcción, con la toma, con buscar dónde había esa información. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, el Google Earth nos iba a servir y resulta que no. En algunas zonas, pues sí aparece el río dibujado en la aplicación, pero no aparece el nombre. Eh, entonces, como te digo, construíamos la red eh, teniendo en cuenta varias cositas. Entonces íbamos a mirar un río y en el Google Earth no aparecía, pero en el Agustín Codaxi sí aparecía. Entonces, bueno, luego mirábamos lo de las RQ y resulta que ese río no está o tiene otro nombre. Eso es otra cosa que también nos produjo muchos problemas, y es que aquí en el Quindío somos muy poco creativos para ponerle nombre a los ríos. Hay como 6 quebradas la Cristalina. Hay varios ríos que tienen el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, como 3 quebradas el Pescador. Entonces era muy complicado porque cuando uno los buscaba, uno creían que era una quebrada y resultó que era otra, ¿sí? Es complejo cotejar esa información. Uno, por ejemplo, iba y le preguntaba a la gente, venga, discúlpeme, ¿este río es la quebrada La Cristalina? Me decía, no, ese es el río Viejo. El río Viejo, pero es que aquí dice que, no, La Cristalina es más allá. Y resulta que es que había un río que no lo teníamos en el radar. Es decir, había un río que estaba ahí, que no estaba ni en la CRQ, ni en el Agustín Codaxi, ni en ninguna parte, ¿sí? De hecho, hay hilos de agua que por ser tan pequeños nadie los tiene en cuenta, ¿sí? Y entonces no aparecen en ningún informe, pero uno va allá y se lo encuentra, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones era muy complicado por ese sentido. Tardamos más o menos un año en hacer eso. Yo recuerdo que con la profesora Valentina nos conseguimos un mapa, gracias a la profesora Jacqueline, nos conseguimos un mapa del Quindío, pero un mapa turístico, ¿sí? De esos que venden en las gasolinerías que son plegables. Entonces abrimos ese mapa así grandísimo. La profesora Valentina empezó a imprimir pedacitos del libro, de lo que encontrábamos, y empezamos a pegarlo sobre ese mapa que teníamos, y empezamos a armar la red de esa. O sea, fue un trabajo casi que artesanal, porque nos tocaba ir mirando a ver dónde se conectaba, quién se conectaba con quién, cuándo se conectaba con quién, y después nos tocaba empezar a mirar a ver cuánto medía el río o cuánto medía el tramo. Entonces ahí nos metíamos al Google Earth y mirábamos la distancia. Ese proceso lo hizo Valentina y un estudiante que también hay que darle crédito, que es el de Anderson Telles. Con él ellos empezaron a ir midiendo, el Google Earth tiene una herramienta para medir, que es como una reglita, y con ese nos íbamos midiendo sector por sector, río por río, y con eso era que íbamos alimentando la base de datos. O sea, fue muy difícil. Por aquí me pregunta que cuánto tiempo. Bueno, y esta es la pregunta que estamos. O sea, fue más o menos alrededor entre 9 meses y un año para completar toda la red. Gracias, profe. La profe Valentina levantó la mano. Buenas noches para todos. Gracias, profe. No, pues primero invitarlos a que participen activamente estos espacios que nos brinda pues el programa, no solo para conocer de matemática aplicada, sino de todas las áreas del conocimiento en las que se utiliza la carrera. Y pues mencionar de que este trabajo, a pesar de que fue arduo y que a veces veíamos que como que no íbamos a lograr obtener tanta información, ¿sí? Por recelos a veces de entregarnos información de determinados tramos del río, pero sin embargo es muy fructífero ver los resultados e identificar tantas cosas que hay en nuestro río, ¿sí? Cómo el río, él mismo en su trabajo se autodepura y trata de llevar ese equilibrio que es el dejar a un lado la contaminación. Sin embargo, la presencia
de todos los sectores industriales y demás que hay, por ejemplo, en el sector de la María, pues no permite la autodepuración se vea reflejada. Entonces, de verdad que es muy bonito ver los resultados de una investigación que duró un tiempo largo, ¿sí? Y ver cómo podemos concluir no solo cosas matemáticas, sino cosas que aportan en el impacto social y ambiental. E invitarlos nuevamente a participar, muchachos. Las puertas de GEDES están abiertas y yo sé que de todos los grupos de investigación para que se enfoquen en eso que más les ha llamado la atención. Muchas gracias. Gracias, Valentina, gracias, Mario. Y yo agregaría un poquitico a lo que están diciendo los profes. Sí, afortunadamente tenemos 6, 7 grupos de investigación que nos apoyan, varios de ellos en matemática aplicada, varios en educación. Entonces, este tipo de escenarios le permite a los estudiantes como ir identificando esas cosas que les llaman la atención, porque en algún momento habrá que entrar a hacer los cursos de investigación y tomar una decisión sobre el trabajo de grado. Eh, Mario, una pregunta en ese sentido. Si un estudiante de la licenciatura estuviese interesado en abordar estas temáticas, ¿cuáles serían como esos requisitos mínimos académicos que necesita en términos de formación en matemáticas, por ejemplo? No sé, un curso de discretas, los cursos de cálculo, ¿cuáles serían como los conocimientos mínimos que se requerirían para poder iniciar un trabajo con ustedes en estos temas? Bien, yo pienso que para hacer un trabajo en este ámbito, pues, digamos, en este tema, pues necesitaría, pues como mínimo, tener discretas, haber visto grafos por lo menos, eh, también ecuaciones diferenciales, estadística, por si de pronto me decido a usar métodos estocásticos. Aquí la profesora Mónica me dice que llevamos más de 4 años en esto. Eh, y el requisito indispensable es que tenga ganas y que tenga la disponibilidad, más que, digamos, más que sepa eh, todos estos temas, es como la disponibilidad y que le guste, ¿sí? Eso es algo que pues sé que es difícil para algunos estudiantes porque trabajan, porque tienen que responder por una familia, es complicado, pero pienso que se puede hacer, se puede trabajar en ese sentido. Yo ya como les mostré, pues ya he orientado 3 B2 a nivel de pregrado, la tesis de Leslie, la tesis de Marcela, y hasta hace poquito terminamos, la semana pasada terminamos el trabajo de grado de Alejandro Chaucanes, también con redes, utilizando la misma red que tenemos acá. De hecho, con ellos fue ellos fue los estudiantes que yo puse a depurar y a tratar de mejorar esa red. Con ellos fue que se hizo ese trabajo. Igualmente con el estudiante Anderson Telles también trabajó con nosotros en ese aspecto. Entonces, yo pienso que más que todo es eso, ¿no? Tener más o menos ecuaciones diferenciales, matemáticas discretas y ganas y disponibilidad de tiempo. Muy bien, No sé profe. si Mónica quiera decir algo. Mónica tiene el micrófono habilitado. Si quiere decir algo, bien pueda. Profe Mónica. Hola, ¿cómo han estado? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Yo primero que todo le agradezco a Mario. Yo siempre le he dicho a Mario que Mario es el que me sigue las ideas, porque hace mucho tiempo le dije, Mario, métase conmigo en un proyecto de mil ciencias. Pues en esa época Colciencias, que lideraba pues yo, Mario de una, aceptó. Y realmente yo analizo y ahorita escuchando a Mario, se ha logrado muchas cosas de un solo proyecto, de una idea que nació hace X tiempo del grupo GEDES y Sigma, de la unión de esos dos grupos. Y si uno mira de ese proyecto de mil ciencias, se ha logrado la tesis de maestría de Valentina, la tesis de Mario, varias tesis de pregrado. Entonces es una línea muy bonita que se está construyendo, que me agrada escuchar al profesor de topografía, o creo que, no me acuerdo de la ¿qué? La carrera. Topográfica y geomática.
geomática y me encanta porque yo fui profesora de él, de pronto lograr esa unión, porque lograr, digamos, yo sé que geomática tiene más datos y seguramente podríamos trabajar y ir investigando esta línea y no abandonarla con la graduación, si Dios permite, este año de Mario de su doctorado. Entonces, es también una reflexión de que todo el trabajo que se hizo y realmente ver hacia atrás y recoger los frutos, a pesar de que, como dice un profe Mario, que es difícil, difícil, pero bacanísimo ha sido, porque ha sido trasnochadas, han sido reuniones de sábado toda la mañana, o sea, mucho trabajo de mucha gente. Entonces, yo lo felicito, profe Mario, felicito también a Valentina y no, muchísimas gracias y esperamos pues de pronto una unión con ingenierías y mirar qué cosas se podrían hacer para que esta línea no muera. Esa es como la invitación, no morir cuando ya se gradúe el profesor Mario, porque ya graduamos a Valentina, a los estudiantes, y es seguir trabajando ya después con el doctor y o futuro doctor Mario. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a la profe Mónica por la participación, a la profe Valentina. Entonces, no, ya saben, el profe Mario tiene su oficina en el grupo GEDES, en el cuarto piso de educación. En cualquier momento, con mucho gusto, le compartimos el correo a aquel que quiera de pronto ponerse en contacto con él, o con la profe Mónica, con la profe Valentina. Muchas gracias, profes, por acompañarnos hoy. Y pues dejemos en libertad a estos muchachos para que se preparen para la clase de las 8. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y la participación. Muchas gracias a todos, profe Bello, muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias a usted también, a Valentina, a mis alumnos que espero me estén viendo, para que se pongan las pilas y empiecen a pensar en qué van a hacer y vean que estudiar cálculo diferencial vale la pena. Sí, muchachos, ánimo, ánimo. La última batalla es la más importante, así que mucho ánimo con eso. Mañana los espero y gracias, muchas gracias a todos.